Ujú, Profesor, una pregunta. La palabra faraón, que sabemos que viene de la Biblia, ¿se ujú. utilizaba en Egipto? Muy buena pregunta, ¿no? Faraón se utiliza en la Biblia, pero ojo, es como vamos a ver en toda esta sesión, es, digamos, una traducción, una concepción errónea que tomaron los semitas, pero del propio egipcio. Faraón en realidad viene del egipcio. Faraón viene de la locución per-a. Per significa casa y a, con doble a, ahí van a ver el jeroglífico, per-a significa, digamos, grande, ¿no? Entonces es la gran casa, ¿no? Era muy común, pero ojo, esto ya a partir del periodo tardío, aquí empezamos con los anacronismos, ¿no? El periodo tardío y realmente más bien en el periodo tolemaico, ya con los lágidas, que se utilizaba este término. ¿Por qué? En muchos edictos o muchas cosas se pone, claro, dicen, es que el edicto de Perra, la orden de la gran casa, es que se haga tal caso. La orden de la gran casa es que se haga algo. No se referían a una persona, se referían, por decirlo, al palacio y decir que es la orden que viene desde el palacio de la gran casa para hacer algo, ¿no? Es un poco lo que en el mundo contemporáneo conocemos, aquí perdón maestro, pues vuelvo a decir, lo que nos tienen los vecinos del norte, aquí en México los tenemos más de vecinos todavía, que dicen, es que la Casa Blanca dijo esto, ¿no? O para no mencionar al presidente, o para no mencionar, digamos, otras cosas. ¿Por qué? Porque dicen, es que es la institución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Per-a se va a utilizar, como les comento, ya en el periodo tardío y en el periodo tolemaico, y entonces tenemos muchas inscripciones que dicen ofrenda que da per-a, o sea, que da la gran casa al dios tal o al dios tal, ¿no? Entonces, era una manera también, cosa interesante para los tolemaicos, hagan de cuenta que en la dinastía de Lágida, bueno, parecía, bueno, Game of Thrones se queda mal, o sea, se mataban entre ellos, había toda una telenovela ahí entre ellos, entonces los escultores se ve que pues para ahorrarse vamos a tallar el nombre de Ptolomeo, ya lo mataron, ¿no? Entonces, bueno, ponemos nada más la gran casa, ¿no? Y ya con eso se entiende, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué es Ajá. lo que ocurre? En la Biblia, pues sí, efectivamente tenemos la palabra faraón, y fíjense si realmente, aquí es mucho de análisis del discurso, si analizamos la retórica en los textos bíblicos, incluso traducido a nuestros idiomas contemporáneos, digamos, en la versión más común, la Reina Valera que tenemos, siempre se dice, entonces Faraón dijo esto, entonces Faraón dijo aquello, ¿no? Entonces, fíjense, por tradición, vamos a llegar ahí, pensamos nosotros, le atribuimos, sobre todo por Hollywood, que ese faraón era Ramsés II, cosa que no es cierto. Pero fíjense, en la misma retórica y en la misma traducción, siempre dice, faraón dijo esto, faraón dijo lo otro. Entonces, no es una persona, es la entidad política y sobre todo el palacio que está diciendo tal edicto, ¿no? Ajá. Entonces, es bien interesante eso, porque, bueno, también antes de continuar, en Egipto lo que sabemos, la lengua egipcia, digo, es una lengua que no se habla desde hace mucho, pero es una lengua afrosemítica, es decir, tiene elementos africanos, propiamente del África subsahariana, pero también elementos semíticos. Entonces, en realidad, el hebreo, el árabe, las lenguas que se hablan en la actualidad, el berebere, son, digamos, los tataranietos del egipcio. Entonces, pero esto es muy interesante también, porque desde su concepción, Egipto, en la propia lengua, es una unión entre las cosas que vienen del África subsahariana y las cosas que vienen del Levante. Entonces, la lengua lo tiene, la cultura lo tiene, la cultura de Egipto es una cultura original, pero al mismo tiempo esta cultura original surgió de la mezcla de tradiciones muy africanas y muy semíticas, se unieron y crearon esta cultura, ¿no? Mm, Uh -huh. gracias, profesor.